Buenos días, vamos a comenzar con la siguiente parte de LaTeX, figuras en LaTeX. Elementos flotantes. Las tablas o cuadros y figuras se denominan elementos flotantes, ya que no son parte del texto, sino entidades separadas. Se colocan en alguna parte de la página por sí mismas, siempre tienen un texto descriptivo que se utiliza por el comando caption. Siempre son numeradas. Se puede hacer referencia a ellas y a ellos desde cualquier parte del texto mediante las etiquetas y el comando label y el ref. Se incluyen automáticamente el índice de figuras o tablas. LaTeX flota automáticamente las tablas y figuras dependiendo de cuánto espacio resta en la página en el punto de inserción. Si no hay espacio suficiente, el flotante es movido a la siguiente página. Cuando se acumulan varios flotantes por falta de espacio, LaTeX los imprime todos juntos si es posible o los envía al final del capítulo. Las figuras no son parte de una oración o secuencia de texto, sino objetos ilustrativos los cuales se hace referencia hacia ellos. Las figuras pueden contener texto, diagramas, imágenes, ilustraciones o cualquier otro tipo de ilustración. Para crear una figura se usa el entorno Figure. Aquí podemos ver un ejemplo. Tenemos Begin Figure y End Figure. Podemos poner opcionalmente la posición de la figura. Como habíamos comentado, está el caption o el texto descriptivo de la ilustración que vamos a poner. Está la etiqueta como label. Y si queremos centrarlo en la página, podemos utilizar Begin y End Center. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos nuestro código para nuestra imagen. Nuestra imagen va a tener Begin Figure y la posición que va a utilizar. Se especifica el lugar preferente de localización, primero por la H here, para ubicarlo aquí, T para top, para que se ubique de preferencia en la parte superior de la página, B para que se ubique de preferencia en la parte inferior, para que se ponga en una página separada. Se puede poner espacios verticales, aquí pusimos uno de 1 centímetro, centramos con el entorno center y ponemos nuestra figura, que es un texto. Después ponemos el caption o la leyenda que va a llevar nuestra figura y cerramos el entorno Figure. Aquí podemos ver lo que se hace. Deben probar generando ustedes diferentes figuras, por lo menos unas 4 figuras diferentes, y me mandan el archivo PDF para revisarlo. Ejemplo de imágenes. Las imágenes se pueden incluir en cualquier lugar de un documento, solo es necesario agregar el paquete graphics en el preámbulo. Aquí tenemos Just Package Graphics. Esto pone disponible la instrucción Include Graphics, que permite la inserción de imágenes en el documento. Aquí tenemos Include Graphics, mi imagen. Esta instrucción por sí sola no agrega la numeración, texto descriptivo ni la inclusión en general. Los archivos estándar para LaTeX tienen el formato Encapsulated PostScript o EPS y no funciona ningún otro, generando la salida estándar de BI. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos nuestra declaración de documento, el Use Package Graphics, el inicio del documento, y tenemos que declarar el entorno Figure. Aquí estamos declarando el entorno Figure. Podemos ya entonces ponerle Include Graphics EPS y tanto su etiqueta como su texto asociado. Aquí lo tienen. Cuando compilamos esto, lo debemos compilar con objetivo DBI o PostScript. No va a compilar para PDF. Para PDF hace una conversión de imágenes y a veces no funciona o no se visualizan adecuadamente o se tiene que cambiar el nombre de las imágenes. Aquí en esta imagen, en esta diapositiva, ya cambié a la imagen que se va a utilizar. Tengo 2 imágenes, una en EPS y otra en JPEG. Aquí tenemos nuestra imagen en JPEG. Es exactamente el mismo documento, pero este sí puede ser compilado para PDF. Aquí lo podemos ver. Si se agregan las opciones Scale, Angle, Width y Height, se puede cambiar el tamaño, se puede rotar, se puede deformar la imagen en tamaño, escalándolo hacia arriba o hacia abajo, en el ángulo que va a tener la imagen, el ancho preferente, la altura preferente que va a tener, que la podemos dar en centímetros, pulgadas, píxeles, y a continuación viene el nombre de la imagen. Todos estos argumentos
son opcionales. Como sabemos, en LaTeX, cuando ponemos el corchete, son argumentos opcionales, y aquí va el nombre de la imagen. Cuando se tienen imágenes con formato JPEG, PNG o PDF, se debe compilar en el formato PDF LaTeX. No se debe agregar la extensión del archivo LaTeX, se encargará de esto. De igual manera se pueden modificar las propiedades, lo mismo con los argumentos opcionales que ya habíamos mencionado. Aquí tenemos un ejemplo. Esta es una figura normal. Tenemos a nuestra figura con su texto asociado, su etiqueta de la figura, centramos la figura y la llamamos. Aquí podemos ver, por ejemplo, un llamado a una imagen, y cuando la escalamos, la imagen va a quedar al 50% de su tamaño, en este caso al punto 5. Podríamos haberla escalado al punto 7, al punto 2, y se va a escalar en esa medida. La rotación de una figura. Aquí tenemos una imagen normal con el entorno figure, centrada, con su etiqueta y su texto asociado, y ponemos la imagen. Aquí está la imagen sin ningún tratamiento, nada más la presentamos. A continuación ponemos la imagen con una rotación en un ángulo de 30 grados en el sentido contra las manecillas del reloj. Aquí está rotada nuestra imagen. Al poner 30 vamos a rotar nuestra imagen en contra de las manecillas del reloj. También podemos manejar figuras y subfiguras, y hay, a saber, por lo menos dos formas para hacerlo. Hay más, pero bueno, aquí se van a ver dos. Para crear subfiguras se debe incluir el paquete subfigure. Aquí nosotros declaramos nuestro entorno figure, centramos, y a continuación declaramos un mbox para colocar lado a lado nuestras figuras. Ponemos nuestra primera subfigure, a la cual le vamos a asociar el texto grande, y la siguiente subfigure a la que le vamos a asociar el texto pequeño. Ponemos el tamaño que van a tener las figuras, llamamos a las figuras, una es un PNG y otra es un JPG, son figuras diferentes, y aquí las podemos ver. Aquí están nuestras figuras, y vemos como el texto que se asoció ya nos puso automáticamente la figura A y la figura B. Aquí están las figuras lado a lado. Aquí hay otra forma de poner las figuras. Declaramos un fbox en nuestro entorno figure. Una vez declarado el fbox, hacemos un pequeño espacio de 1 centímetro e incluimos una de las figuras. Aquí está nuestra primera figura con una escala del punto 3, y después incluimos la otra figura. Aquí la tenemos, fbox, y la siguiente figura. Aquí están ambas dentro de nuestro fbox. Podemos usar fbox o mboxes. También podemos utilizar imágenes en formato landscape o acostadas horizontalmente. Aquí lo podemos ver. Aquí está una figura normal, llamamos al entorno figure e incluimos nuestra figura. Si deseamos incluir nuestras imágenes en formato landscape, tenemos que utilizar el sideways figure en lugar del entorno figure, como aquí. Aquí tengo que poner begin sideways figure y terminar con sideways figure. Para poder hacerlo debo incluir el paquete rotating. Entonces en mi cabecero incluye use package rotating. Ponemos nuestras figuras, es la misma figura de la vez anterior, y ahora nos aparece en formato recostado o landscape. Si yo quiero hacer dibujos, puedo usar el entorno figure y comenzar a hacer dibujos con comandos como put, que me va a colocar un punto en las coordenadas X y Y, line, que me va a trazar desde el punto que yo tengo hasta el nuevo punto que yo defina. Puedo poner más puntos e ir dibujando. Por ejemplo, en este caso puedo poner un vector como tal y colocar más elementos en la figura que yo estoy dibujando para obtener una figura de un plano complejo con las líneas que yo tracé, con el vector que yo definí y con los caracteres que yo puse, así como los caracteres especiales. En este apartado vamos a ver el texto literal o verbatim.
Si se documentan procedimientos de cómputo o programación o cualquier otra necesidad que se tenga para poner caracteres textuales tal y como aparecen en la pantalla, que así aparezcan en el texto, necesita tener un tipo de letra fijo para mostrar los ejemplos de programa de tal manera que se distingan del texto. LaTeX incluye dos formas de manejar el texto literal: verbatim en línea, que es diagonal verb, y esto va a salir totalmente en tal y como lo escribimos, va a ignorar a los caracteres. Empezamos con el carácter más y terminamos con el carácter más, y todo lo que hay entre estos dos caracteres se va a escribir tal cual. Es decir, LaTeX no le va a hacer caso a la diagonal invertida, no le va a hacer caso al resto de los datos. Este es el verbatim en línea. LaTeX nunca rompe el argumento de verb en un final de línea ni de párrafo, entonces yo puedo continuar hasta que yo acabe con el verb, se va a terminar mi texto literal. Aquí yo puedo poner entonces, como ejemplo, para poner mi código yo tengo que utilizar verb, y ya puedo poner mis comandos en LaTeX. Estos comandos que en este caso ponen una de las figuras que vimos anteriormente. También tenemos el verbatim en exposición. Cuando se tienen múltiples líneas se utiliza el entorno verbatim. Entonces comienzo mi entorno con un begin, lo termino con un end, y en este caso es el entorno verbatim. Aquí hasta que encuentre el siguiente end verbatim, todo lo que ponga va a ser simplemente letras, simplemente caracteres alfanuméricos. No los va a interpretar como comandos en este caso LaTeX, ni de ningún otro tipo. Entonces lo que yo ponga aquí no va a terminar mi documento como este end document, porque no le está haciendo caso. Esto nada más es texto. Aparte tenemos las cajas de texto. Si queremos colocar texto dentro de una caja en cualquier lugar de la página, la instrucción más simple para hacerlo es parbox, la alineación que va a tener asociada y el texto que vamos a poner. Por ejemplo, aquí pongo parbox de qué ancho va a ser mi caja de texto y puedo poner mi texto. Aquí está mi texto. Cuando esto se manda a generar en LaTeX, me va a generar una cajita de texto de 1 pulgada de ancho, que es esta. Yo puedo jugar o puedo trabajar con esto, por ejemplo, insertando en cualquier lugar de una línea y alinear con base en el texto central y arriba. Como podemos ver aquí, tengo caracteres para incluir texto, y luego pongo una parbox, donde en la parbox yo incluyo el texto a la mitad. Aquí tengo otro donde lo incluyo alineado abajo, aquí alineado arriba. Cada uno de estos me va a incluir mi texto como una cajita extra. También podemos poner cajas con marco, por ejemplo con un fbox. Aquí tengo un texto, esta es la instrucción fbox, algún texto, y me genera esto. Sin embargo, fbox no rompe la línea. Puedo colocar texto de tabular dentro de un tabular y enmarcarlo con fbox. Por ejemplo, aquí tengo otro mi fbox, y dentro de mi fbox pongo un entorno tabular. En el entorno tabular ya puedo poner yo mi texto para manejar el tabular, y cierro mi fbox con esta llave final, por lo que me va a aparecer algo parecido a esto. Para especificar el espacio entre el texto y la caja y el grosor de la línea se utilizan instrucciones siguientes en el preámbulo para modificar todas las cajas del documento. Por ejemplo, yo puedo modificar el ancho de mi línea, o puedo modificar el tamaño de la regla con setLength, o bien para modificar una caja en particular puedo modificar con fboxRule. Usando el paquete color y la opción de VIPs o PDF Text, por ejemplo aquí con el Use Package, yo puedo poner instrucciones para definir un color de texto. Entonces escribo text color, color y texto, y va a escribir este texto en el color que yo haya definido aquí, que puede ser black, white, red, green, blue, o un color que se haya definido. Color box, a diferencia de text color, va a cambiar el color de fondo. Yo pongo mi texto color de fondo y me va a escribir una caja con un fondo del color que yo haya elegido, por ejemplo yellow. De igual forma,
yo puedo utilizar un cambio de color de marco con un color box indicando antes el color de marco, luego el color de fondo y finalmente mi texto. Y esto sería todo por el momento. Hasta luego.